Buenas noches, profesor y compañeros de clase. Somos el grupo 5, formado por los integrantes Santiago Castillo, Moisés Robles y quien les habla Ronald Muñoz. Hoy vamos a presentar el tema de ratios financieros. A continuación, vamos a definir los ratios. Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Son un conjunto de índices resultados de relacionar del balance o del estado de ganancias y pérdidas. Los ratios proveen información que permiten tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean estos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc. Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grupos. El primero, índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo. Segundo, índices de gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan la cifra de ventas con el activo total. El inmovilizado material, el activo circulante o elementos que los integren. Tercero, índices de solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios que relacionan recursos y compromisos. Cuarto, índices de rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza, rentabilidad, economía y financiera. Ratios de liquidez. Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. En este caso, los ratios se limitan al análisis del activo y el pasivo corriente. Razón corriente. Muestra la proporción de las deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. La fórmula de la razón corriente es la siguiente: activo corrientes entre pasivo corriente. Debajo pondremos un ejemplo. Del ejemplo podemos deducir que cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Privacidad. Mide la capacidad de una empresa para cubrir las deudas a corto plazo con los activos corrientes de mayor liquidez. La fórmula sería activo corriente menos inventario, todo entre pasivo corriente. A continuación daremos un ejemplo. Con esto podemos deducir que la liquidez es óptima si es mayor a 1. Es decir, esta razón se concentra en los activos más líquidos, por lo que proporciona datos más concretos al analista. Razón efectiva. Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo. Considera únicamente los activos mantenidos en caja bancos y los valores negociables, descartando la influencia de las variables de tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo corriente. Ahora la fórmula es la siguiente: caja y bancos entre pasivo corriente. A continuación veamos el ejemplo. Con esto podemos deducir que con el 41.98% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta. Fondo de maniobra sobre activos totales. Es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas inmediatas. Es la diferencia entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes, ambos entre el activo total. Algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día. A continuación veamos el ejemplo. Con esto podemos deducir
que el fondo de maniobra para dicho ejemplo es el 17% respecto a los activos totales. Ratio de gestión o actividad. Uno de los ratios de gestión es el de rotación de cobros, el cual mide la frecuencia de recuperación de la cuenta por cobrar. El propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y evaluar la política de crédito y cobranza. Su fórmula es la siguiente: cuenta por cobrar promedio por días en el año entre ventas anuales. La cuenta por cobrar promedio son el resultado de las cuentas por cobrar del periodo de análisis más del periodo anterior dividido entre 2. Ahora veamos un ejemplo. En nuestro caso, nos indica que el plazo promedio de créditos que se dan a los clientes, el cual es de 63.97 días. El siguiente ratio de gestión es el de rotación de pagos. Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de buena paga con sus proveedores de materia prima. Periodo de pago o rotación anual. En forma similar a los anteriores, este índice puede ser calculado como días promedios o rotaciones al año para pagar las deudas. Su fórmula es la siguiente: cuenta por pagar promedio por días en el año entre compras a proveedores. A continuación veamos un ejemplo. Rotación anual. Los resultados de este ratio los debemos interpretar de forma opuesta a lo de cuenta por cobrar e inventarios. Lo ideal es obtener una razón lenta, es decir, 1, 2 o 4 veces al año, ya que significa que estamos aprovechando al máximo el crédito que le ofrecen sus proveedores de materia prima. Nuestro ratio está muy elevado. Ratio de solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por los dueños o los acreedores, ya sea a corto o mediano plazo. El analista debe tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y que riesgos de endeudarse consisten en la habilidad que tenga o no la administración de la empresa para generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las deudas a medida que se van venciendo. Endeudamiento patrimonial es el consciente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. Está dado en porcentaje. Su fórmula es la siguiente: pasivo total entre patrimonio. Ahora veamos un ejemplo. Esto quiere decir que por cada sol aportado por el dueño hay 0.81 céntimos o el 81% aportado por los acreedores. Endeudamiento. Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, que los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. Está dado en porcentaje. Su fórmula es pasivo total entre activo total. Ahora veamos un ejemplo. Es decir, que muestra que en nuestra empresa analizada para el 2007, el 44.74% de los activos totales es financiado por los acreedores, y de liquidarse estos activos totales al precio en libros, quedaría un saldo de 55.26% de su valor,
después del pago de las obligaciones vigentes. Cobertura de gastos financieros. Este ratio nos indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la empresa en una situación de riesgo para pagar sus gastos financieros. Indica capacidad de pago de deuda contraídas. Este ratio está dado en veces. Su fórmula es la siguiente: utilidad antes de intereses entre gastos financieros. El ejemplo es el siguiente. Es un indicador utilizado con mucha frecuencia por las entidades financieras, ya que permite conocer la facilidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones derivadas de su deuda. Ratio de rentabilidad. Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños para mantener el negocio. Rendimiento sobre el patrimonio. Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. El ratio está dado en porcentaje. Ahora veremos un ejemplo. Esto significa que por cada sol que el dueño mantiene en el 2007 genera un rendimiento del 3.25% sobre el patrimonio. Rentabilidad sobre los activos. Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. Lo calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el monto de activos. Este ratio está dado en porcentaje. Su fórmula es utilidad antes de intereses e impuestos sobre activo total. A continuación, un ejemplo. Este ejemplo nos está indicando que la empresa genera una utilidad de 12.30% por cada sol invertido en sus activos. Utilidad ventas. Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa por cada sol de venta. Lo obtenemos dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos por el valor de activos. Este ratio está dado en porcentaje. A continuación, un ejemplo. Es decir, que por cada sol vendido hemos obtenido como utilidad el 10.01% en el 2007. Rentabilidad sobre ventas. Esta es más específica que la anterior. Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa, tanto mejor. Está dado en ratios. Su fórmula es utilidad neta sobre ventas netas. A continuación, veamos el ejemplo. Esto quiere decir que en el 2007 por cada sol que vendió la empresa obtuvo una utilidad de 1.46%. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el periodo de análisis está produciendo una adecuada retribución para el empresario.